Viviana Veloz, ponente e Gracias, integrante de la Comisión de presidente. Justicia, dijo que la ley entró en Buenas vigencia tardes en con febrero de todas y con 2018. todos. Todas las Quiero disposiciones se debieron empezar cumplir en febrero de haciendo 2019 y han pasado mención 5 años desde que está que vigente nuestro con grandes país incumplimientos. lamentablemente ha tenido Siguiente que pasar a intervención, la escena asambleísta mundial Gisela en temas Garzón. de derechos de las mujeres al haber perdido un caso en Corte Internacional, en Corte Interamericana. Y ese es el caso de Paola Guzmán Albarracín, una niña que a sus 16 años fue abusada en su escuela por el vicerrector, porque en ese momento estaba condicionado el pase de año de ella. De este abuso se decanta un embarazo y ella, en este contexto, decide hacer lo que una niña de 16 años sin información podría, y a la larga termina siendo abandonada por su escuela, por el hospital público, por la red de contención y, por supuesto, por el Estado. Este caso y el esfuerzo de cientos de sectores, y digo cientos porque no fue uno, fueron abogadas de diferentes espacios, fue la opinión pública, que en ese momento se manejaba de manera distinta, y el esfuerzo de los sectores y colectivos feministas dio paso a que en efecto el Estado pierda esta demanda y que el Estado ecuatoriano quede en deuda, no solo con la familia de Paola Guzmán, sino con las cientos de víctimas que vinieron después e incluso con aquellas que estuvieron antes. Esa sentencia de Corte Interamericana establecía, entre otras cosas, que el Estado debía cumplir varios mecanismos para que las mujeres no estemos inseguras en ningún espacio y mucho menos estemos inseguras en las aulas. Y ese caso, Paola, como todas las mujeres que morimos en contextos de violencia y que pasamos a la historia por eso y que logramos ir haciendo cambios por eso, es que el día de hoy se recuerda y se pide que las aulas sean seguras, que el día de hoy se recuerde y se pide que al menos en la escuela no nos violenten nuestros maestros, ni en las aulas universitarias, ni en las aulas de las escuelas y los colegios. Así es que esto que hoy también se trata, tiene que ser y va a ser en memoria de Paola Guzmán Albarracín y de las cientos de mujeres que siguen lamentablemente sufriendo violencia en nuestro país, a pesar de que hayan quienes lo nieguen o piensen que la violencia de género es un invento de nosotras para justificar cualquier tipo de situación. Dicho esto, cabe mi intervención, presidente, compañeros y compañeras, porque al haber formado parte de la Comisión de Justicia en el periodo pasado y acompañar el desarrollo de esa primera evaluación, evidenciamos que hay algo que es una tónica de los últimos 3 gobiernos y es falta de voluntad política para aplicar una ley. Aplicar una ley es que ni siquiera les pedimos que hagan algo nuevo, les pedimos que lean, que apliquen, que generen la política pública y que destinen los recursos. No lo hacen. Y esta evaluación daba cuenta, después de un recorrido a nivel nacional, que si bien las condiciones en la capital son desfavorables, no son menos desfavorables que lo que pasa fuera de Quito o fuera de las grandes capitales. Lo que pasa en lugares como Galápagos, por ejemplo, dista mucho de lo que vivimos acá. Es decir, acá al menos hay alguien que contesta tarde, pero contesta. Lo que pasa en la Amazonía, por supuesto que también es distinto, al punto que las organizaciones que acompañan el tema de la violencia de género han tenido la necesidad de sacar adicionalmente a la estadística nacional una particular en la Amazonía porque las condiciones son adversas, distintas y más complejas. Y entonces, esta ley que vino de la mano con un trabajo muy riguroso en el 2018, a la evaluación del anterior periodo legislativo en la Comisión de Justicia daba cuenta de una serie de incumplimientos. Incumplimientos que pueden incluso no ser falta de voluntad, porque, por ejemplo, en una reunión con el consorcio que agrupa las prefecturas, tienen claro que tienen que aplicar esta normativa, pero no tienen recursos. ¿Cómo aplicas una normativa de esta índole si no tienes dinero? ¿Cómo lo haces con las alcaldías? ¿Cómo sostienes esto en los gobiernos parroquiales? No estoy justificando el incumplimiento, pero entiendo que hay una falta de recursos que por supuesto que deben enfrentar todos los niveles de gobierno, pero que profundiza aún más esto que a veces no parece tan relevante. Porque invertir en atención a la violencia de género sí da resultados, no al mediano plazo, pero al menos a largo plazo sí da resultados. Y puedo hablar con orgullo de la provincia de Pichincha, porque se han reducido porcentualmente las muertes de mujeres en mi provincia, desde que la prefectura tuvo el acierto de generar un espacio como Guarmi Pichincha. Y estoy seguro que en la prefectura de Guayas sucederá lo propio con las manzanas de cuidado y el acompañamiento a las mujeres y las tareas de cuidado, valga la redundancia. Es decir, sí se puede, con voluntad política y recursos, y fundamentalmente con enfoque de género, atender esta realidad. Y digo sí se puede porque hay que hacer una comparación con lo que está pasando con el gobierno central. Y le pido, señor presidente, su autorización para reproducir un video corto que he enviado a Secretaría. Señorita secretaria, por favor, proceda. Con su autorización, señores de TIC, por favor, proceder. Y que la Defensoría de la Mujer
de los derechos humanos me está dando ayuda, me está dando... ¿Cuándo se han hecho presidente? Ni les conozco a los señores. Lastimosa realidad. El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer. Me dice, sacan un editorial de que ellos están pendientes, que están, todas las semanas me están llamando. Mentira. No puede ser. Mentira. Ni les conozco. Entonces, la única puerta que me han abierto dentro, porque les he golpeado, es únicamente la Defensoría del Pueblo. Es ahí está. Ellos me han tratado de guiarme. Quien aparece en el video es el papá de Aidita, la militar asesinada en la brigada que todos conocemos y que, dicho sea de paso aquí, osaron cuestionar cuando se conformó una comisión multipartidista para que trate este tema puntual. Osaron cuestionarlo, no sé bajo qué criterio. Empático, absolutamente no. Y es el papá de Aidita quien está dando la cara en este momento, en este proceso, porque ha tenido que golpear puertas que ha encontrado cerradas, empezando por el Ministerio de la Mujer. Y es por eso que es muy relevante la conclusión 17 y 18 respecto al rol del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que, dicho sea de paso, el día de ayer presentamos una reforma legal para que no se pretenda mezclar las cosas con la política criminal y el enfoque de género, porque primero no van y segundo sería encargarle a un ministerio per se incompetente desde su creación para que enfrente esta situación. Incompetente no porque sea malo, ojo, porque es urgente, necesario, indispensable que en lo que estamos hablando y viviendo alrededor de la violencia de género existe una cartera de Estado que tenga la rectoría de lo que requerimos. Lamentablemente ha estado en manos de una ministra incompetente tras otro. Y estamos viendo por boca de una víctima, porque la familia también es víctima cuando muere una mujer, que tampoco está recibiendo el acompañamiento, más aún cuando ocurrió en una instancia estatal, en una brigada de las Fuerzas Armadas, y que de esto no se ha dicho nada. Así es que esta evaluación no es solo pertinente, sino es lo que hace la fiscalización, compañeros asambleístas. Así es que, señor viceministro de Gobierno, de estas cosas preocúpese. Para esto llamamos a los ministros a la Comisión de Justicia. Para esto comparecieron, para responder por qué no aplican la ley. ¿Creen ustedes que colegislar es únicamente vetar las leyes? No, pues es que se enteren de lo que se está tratando acá, para que apliquen la normativa y hagan su trabajo. La ley es una hoja de ruta que por sí sola no funciona cuando no hay quien la aplique, cuando no hay recursos, cuando no hay voluntad. Esta evaluación, entonces, no puede desconocer, además, aquello que están viviendo los gobiernos seccionales, y por eso el trabajo de fiscalización se acaba concatenando. Cuando la Comisión de Gobiernos Autónomos reclama la falta de recursos, también reclama que no tienen cómo aplicar esta ley. Y la falta de recursos no es pues cosa de los prefectos, no es que ellos dicen no me transfiera, o los alcaldes, es una cuestión del gobierno. Pero resulta que para pagar deuda externa sí hay, pues, cantidades de dinero, para eso sí se siguen endeudando, pero para estas cosas que parecen no importarles, porque claro, un modelo como el que gobierna el día de hoy le importa cualquier cosa menos la gente, entonces entendemos por qué esta ley es muy buena, está hecha desde el 2018, pero no hay voluntad política para aplicarla. Cierro con esto. El tema de violencia de género se va a seguir hablando y se tiene que seguir hablando, incomode a quien incomode, moleste a quien moleste, y el tiempo que dure, hasta que en serio lo que las mujeres venimos pidiendo, que es el derecho a vivir en paz, se cumpla. Lamentablemente, insisto, con decisiones como las que están pasando en este momento, donde las últimas que importamos somos las mujeres, porque el recorte presupuestario es una realidad, porque la falta de atención médica es una realidad, porque la falta de empleo es una realidad, porque la falta de atención en salud mental es una realidad, porque la migración de mujeres y sus hijos es una realidad. Mientras sigamos siendo la última rueda del coche, aquí estaremos, o en el espacio que sea, para reclamar la falta de atención. Mientras tanto, que esta que es nuestra tarea, la de fiscalizar, la de acompañar, la de evaluar, incomódele a quien le incomode, por muy viceministro que sea, tiene que seguir estando en la agenda legislativa para que en algún momento se aplique, gracias presidente, para que en algún momento se aplique esto. Y, parafraseando al mismo viceministro, no se piense que esta asamblea es una comisaría cualquiera, donde pueden venir e irrespetar a las legisladoras y los legisladores. No se trata de esto. Esta ley, bien aplicada, significaría que hayan menos mujeres muriendo. Y mientras eso no ocurra, las y los legisladores tenemos la obligación ética, moral e histórica de recordarle al gobierno que esto sirve para algo y lo tiene que utilizar. Gracias, presidente. Tiene la palabra la asambleísta Rosa Mayorga. La